Estimados y estimadas estudiantes, considerando que estamos en medio de una crisis sanitaria mundial, que yo también soy profesor de religión, que mi fe es católica, es que hoy trabajaremos con los siguientes materiales: una Biblia y un rosario. Si no tienen rosarios, lo pueden hacer con garbanzos. Hoy día la clase la hacemos rezando. ¿Cómo te sientes cuando alguien trata de imponerte su propia ideología? ¿No les parece agresivo? Aun cuando algunos pueden sentirse identificados con esa ideología, algo nos dice que las cosas no van bien. Reconocer que imponer ideologías no está bien es una señal clara de personas que viven acostumbrados a una sociedad pluralista. Pues el pluralismo es un principio que nos permite reconocer que en una sociedad existen diversidades ideológicas y todas tienen un espacio por el cual las personas deben ser respetadas. Esto no siempre ha sido así. En la historia nos podemos encontrar con muchísimas sociedades que debían asimilar filosofías, creencias religiosas o políticas según lo mandado por las autoridades, incluso en la actualidad. A esto se le conoce como dictadura, autocracia o tiranía, que son absolutamente contrarios al pluralismo. El rey ordena que todos recen el rosario y lean la Biblia para superar esta pandemia. Quienes suelen vivir sumisos en una sociedad así, viven sintiéndose permanentemente violentados. Es por eso que es importante que comprendamos qué es el pluralismo y lo pongamos en práctica, ya que aun cuando las sociedades se pueden estar construyendo bajo una identidad pluralista, este también debe ser construido en la vida de cada persona. Vamos a hablar entonces de pluralismo. En la actividad anterior hemos reconocido el pluralismo como un sistema por el cual se acepta o reconoce la diversidad de doctrinas o posiciones. Esto se traduce en que no hay necesariamente una sola visión sobre los acontecimientos, situación que adquiere relevancia en el tipo de sociedad que estamos construyendo. Aquí es fundamental identificar la diferencia que hay también entre el pluralismo y la diversidad, pues la diversidad es aquello que nos hace exclusivos a cada uno de nosotros. Por consecuencia, todos somos diferentes. Pero el pluralismo no es diversidad. El pluralismo es reconocer aquella diversidad y aceptar que pueda existir en la sociedad sin que yo imponga mi propia postura a esa sociedad. Es decir, la diversidad es un elemento importante del pluralismo, pero no es el pluralismo. Construir una sociedad pluralista no es tan sencillo, menos aún cuando existen crisis sociales. Cuando las sociedades viven una crisis, las doctrinas o ideologías personales suelen extrapolarizarse, rompiendo absolutamente el pluralismo en el que viven. No hay cabida para quien piense distinto. Se generan conflictos que defienden las posturas propias, surgen las agresiones verbales, luego las agresiones físicas, desarrollando por consecuencia una guerra civil, la cual puede considerar hasta muertes, solo por el hecho de pensar distinto. Sabemos que imponer las posturas personales por sobre los demás de por sí ya es agresivo. Se pasan a llevar valores fundamentales. La honestidad, el respeto, la responsabilidad, la justicia o la libertad de las personas son algunos ejemplos de esos valores fundamentales. Es por esto que como base de construcción de una sociedad pluralista se hace necesario establecer el consenso. El consenso es el que nos permitirá reconocer aquellos puntos en común que tenemos aun cuando existan diversidades de doctrinas o ideologías. El consenso consiste en establecer reglas o procedimientos por medio de acuerdos que regirán nuestra vida en común, y para ello es que acudimos a la revisión de los valores fundamentales. Se suele confundir el consenso con la toma de decisiones. Es necesario diferenciarlos también. Se ejercita el consenso cuando hay una toma de acuerdo basada en un contexto pluralista, es decir, hay diversidades ideológicas o doctrinarias que están presentes en el grupo y que necesitan establecer un acuerdo. No así cuando el contexto es asimilado de manera común para los miembros del grupo y necesitan cumplir un objetivo. En este caso no hay consenso, lo que hay es toma de decisiones para lograr ese objetivo. Veamos un ejemplo. Un grupo de estudiantes necesita realizar un trabajo grupal que su profesor les ha pedido. Como en este caso, el objetivo, el contenido de la clase y la tarea es común para todos ellos, solo deben aplicar una toma de decisiones para establecer los procedimientos con los cuales van a realizar su tarea. Pero si en el transcurso de aquella tarea existe un procedimiento que damnifica a un miembro del grupo, ya sea por sus ideologías, doctrinas personales, entonces el grupo deberá establecer la toma de decisiones basada en el consenso.
Está muy rica la comida, mami. Sí, muchas gracias. ¿A quién le sirvo bebida? ¿Me pasas el ketchup, hermano mío? Con mucho gusto, hermanita. Ay, qué rico comer en familia. ¿Y ahora? ¿Quién va a lavar la loza? ¡Yo tampoco! ¡Ey, yo puse la mesa rocío! Dani, tú no has hecho nada. Tengo que ir al baño. ¡Mamá! Ya me subí una presión. ¡Baja ese cuchillo! ¿Quién lavará la loza en casa? Esto se basa más bien en una toma de decisiones del grupo, pues no existen diversidades ideológicas o doctrinarias que impidan llegar a un acuerdo. Oh, por fin. Familia, hora de tomar once. ¿Quién va a poner la mesa? Pero si un miembro del grupo, por ejemplo, respeta el sabbat por su doctrina religiosa, posiblemente el grupo familiar deberá establecer una toma de decisiones basada en un consenso. Ese consenso deberá respetar el día sabático de ese miembro del grupo. Y así, tal vez algunos de ustedes han debido establecer consensos basados tal vez en integrantes familiares que son veganos, por lo que han debido determinar por medio de un consenso qué vamos a almorzar. Pero si en el grupo no existe un integrante vegano, lo que se cocinará en este día no pasa por consenso, sino más bien una simple toma de decisiones. Como pueden ver, el pluralismo y el consenso nos permiten establecer una sociedad democrática que busca una sana convivencia, que respeta el espacio que todos tienen al vivir en comunidad. No obstante, podríamos suponer que esto se trata de vivir la propia vida y dejar vivir a los demás, como si fuese una postura de indiferencia hacia los contextos que nos rodean. Por lo tanto, si hay algo que nos incomoda, no lo podríamos cambiar por respetar a quien piensa distinto, y no es así. La convivencia humana también consiste en dialogar para establecer consensos que nos orienten al mejor resultado. Pues también vivir en una sociedad pluralista supone vivir permanentemente en tolerancia con quienes nos rodean, y es aquí donde no se hace sencilla la convivencia. Para resolver esto es necesario hablar más adelante sobre lo que es la intolerancia y el etnocentrismo, elementos claves que deben ser superados para poder desarrollar una comunidad pluralista basada en el consenso. Piensa un momento. ¿Crees que vivimos en una sociedad pluralista? ¿Sí? ¿No? ¿En qué lo notas? ¿Es posible resolver todas las diferencias por medio de las vías del consenso? Si estuviera en tus manos, ya sea porque eres presidente del mundo o si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería el valor fundamental más importante que tú declararías para que todo el mundo se oriente en torno a él? Es decir, ¿en qué valor fundamental debería basarse el pluralismo? Elige solo uno. ¿Cómo imaginas una sociedad pluralista conviviendo en absoluta paz?